Gra- Vamos a invitar a mi asistente de inteligencia artificial. Muy bien. No, pero bueno. Está bien, muy bien. Esa es mi Megilá. Luego te la enseño. Muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy y como puse, el tema va a ser Purim. ¿Por qué? Porque ya estamos a las puertas de todo lo que tiene que ver con Purim, siendo que mañana vamos a tener el ayuno de Esther y vamos a comenzar con la festividad. Mañana por la noche, a esta hora, ya habremos leído la Megilá o estaremos en plena lectura de la Megilá aquí en Madrid. Y el viernes tendremos la festejo de Purim. Muy bien, yo quiero comenzar hablando del el ayuno de Esther. Bien, el ayuno de Esther, nosotros tenemos a lo largo del año muchos ayunos. Bien, principalmente tenemos un ayuno que es el único que está indicado por la Torá, que es el ayuno de Kippur, el único ayuno de la Torá. Tenemos 4 ayunos que están relacionados con la destrucción del templo. Tisha B'Av, el 17 de Tamuz, el 10 de Tebet y el 3 de Tishri, el Tzom Gedalia. Y después tenemos otros 2 ayunos que están fuera de programa, que son el ayuno de los primogénitos, que no se llama un ayuno público. ¿Por qué? Porque no ayuna todo el mundo. Ayuna solamente los primogénitos, víspera de Pesaj. Y tenemos el ayuno de Esther, Tanit Esther. Vamos a estudiar hoy Leilun Ishmat de Shua Daniel Bar Yaakov, que se cumple la semana desde su partida física, que nuestras palabras de Torah sean para su elevación. Muy bien. Entonces, para entender qué es el ayuno de Esther, con respecto a todos estos ayunos, nos vamos a dar cuenta de que el ayuno de Esther es muy particular con respecto al resto de ayunos en el año. Es especial, es diferente. ¿Cuándo se instauraron los ayunos por la destrucción del templo? Eso ya es siglo II. Está muy lejos. Los ayunos por la destrucción del templo se fijaron tras la destrucción del primer templo. Y algunos, o sea, en algunos la fecha cambió tras la destrucción del segundo, porque la destrucción del segundo fue más grave que la del primero. Pero desde la destrucción del primer templo ya se ayunaba. Es más, los ayunos, todos los 4, eran igual que Tisha B'Av. Se ayunaba en todos igual. ¿Por qué? Porque no había templo. El pueblo de Israel estaba exiliado, estaba perseguido. Era una situación de destreza. Cuando se reconstruyó el Bet HaMikdash, el segundo templo, se construyó. ¿Qué pasó con los ayunos? Tisha B'Av, ¿qué se hizo? Fiesta. Dice el profeta Zeharia, dice, y será el ayuno del mes cuarto y el ayuno del mes quinto y el ayuno del mes séptimo y el ayuno del mes décimo serán para la casa de Israel días de alegría. Esos 4. Los 4 que tienen que ver con la destrucción del templo. Los 4. El primer templo. Son los babilonios de Darío. Muy bien. Purim. ¿Cuándo ocurre la historia de Purim? Entre los dos. O sea, cuando todavía no había segundo templo, ocurre la historia de Esther. Y después de que ocurre la historia de Esther, se establece el festejo de Purim y el ayuno de Esther. Cuando se reconstruyó el templo, se ayunó el 13 de Adar. Sí, porque no tenía que ver con la destrucción del templo. Bien. Cuando se reconstruye el Bet HaMikdash,
mañana, que llega el Mashiach. ¿Sí? ¿Habrá ayuno de Esther? Sí. Entonces, ¿veis que ya para empezar, un ayuno que cambia con respecto al resto de ayunos que hacemos en el año? Bien. Otra cosa que es diferente con el ayuno de Esther, que es, normalmente, un ayuno nunca puede caer en Shabbat. O no, perdón, sí puede caer en Shabbat, pero si cae en Shabbat, ¿qué se hace? No, se retrasa. Se le pasa al día siguiente, al domingo. Bien. Se retrasa. Muy bien. Rachel está al tanto, está al toque. Cuando un ayuno cae en Shabbat, se pasa al domingo. ¿Por qué? Porque no se adelantan las desgracias. El ayuno viene a recordar una desgracia. Yo no voy a adelantarme a la desgracia, ¿por qué? Porque a lo mejor, entre tanto, llega el Mashiach y no voy a tener que ayunar. Muy bien. El ayuno de Esther, si cae en sábado, ¿qué pasa? Se adelanta. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con... Esta es una... Primero, no tengo dónde atrasarlo, porque al día siguiente es Purim. Bien. Además, no es el mismo concepto, no es el mismo tipo de ayuno. Bien. El Tanit Esther dice, nos recuerda los eventos históricos que fueron la llamada de alerta nacional para despertar y reencauzar el curso del pueblo judío. Porque ese día, el 13 de Adar del año 456 antes de la era común, el rey de Persia decretó el exterminio de todo el pueblo judío. Dice el Shulchan Aruch, nos trae, dice, la razón por la cual ayunamos en este día es porque en el tiempo de Mordejai y Esther, los judíos se reunieron para defenderse de sus enemigos el día 13 de Adar, porque ese era el día en el cual se iba a exterminar al pueblo judío. En este día rogaron a Dios que les tuviera compasión y que los ayudara a vencer a sus enemigos. Vemos que el pueblo judío ayunó el día de la batalla. Esto está basado en la afirmación de los sabios respecto a que Moshe ayunó el día en el cual el pueblo judío luchó contra el pueblo de Amalek, como vimos en Shemot, tras el cruce del mar. Y como también el pueblo de Israel ayunó cuando salió a la guerra el 13 de Adar, en los tiempos de Mordejai. En consecuencia, también nosotros ayunamos en este día. Este día es llamado el ayuno de Esther para recordarnos que Dios ve y oye a cada persona en su momento de sufrimiento, cuando clama y regresa a Dios con todo su corazón, tal como ocurrió en esos días. Es decir, que el concepto del ayuno de Esther tiene que ver, o el ayuno del 13 de Adar, vamos a llamarlo así por ahora, se revocará el decreto con el ayuno y la tefila. Eh, vamos a llamarlo el ayuno del 13 de Adar. Tiene que ver con la historia de Purim. ¿Qué pasó en la historia de Purim? Cuando Amán hizo el sorteo, salió que el día 13 del mes 12, que es Adar, iba a poder exterminar a todos los judíos. Y cuando toda la historia se dio la vuelta, ¿qué quedó? Que no se podía cambiar el decreto, sino que simplemente se tenía que hacer un nuevo decreto, una ¿cómo se llama? Una contrapropuesta de ley, en el cual los judíos iban a defenderse en ese día. Y ese entonces fue un día de lucha, de batalla, por nuestras propias vidas. Muy bien. Cuando cuando Mordejai ve el decreto de Amán y se empieza a difundir entre los 127 países del rey Ahasverosh, Mordejai, ¿qué hace? Se enluta, se tira al suelo, se pone cenizas, se viste con harapos. Cuando se lo dicen a Esther, Esther dice, no, en la puerta del palacio no se puede estar vestido así. Le trae ropa, Mordejai no quiere saber nada, dice, no, no, no me voy a cambiar. ¿Sí? Y entonces Esther le pregunta, manda al consejero llamado Ataj, algunos dicen que era Daniel, el profeta, y le dice, Gadad, Mazé, ve al Mazé, ¿por qué es y por causa de qué es esto? ¿Por qué estaba Mordejai así? Entonces Mordejai le manda el decreto a Esther para que se dé cuenta de lo que había sido decretado. Muy bien. Antes de todo esto, a Mordejai lo visita
un personaje que aparece siempre ahí cuando hace falta, que se llama Eliyahu Naví. Eliyahu Naví viene a ver a Mordejai. Mordejai está destrozado, diciendo cómo es posible que hayan decretado del cielo una cosa así. Entonces, cuando ve a Eliyahu Naví, le dice, ven tú por aquí, ven Eliyahu, te voy a hacer una pregunta. ¿Has visto que esto que está aquí está escrito? Que van a exterminar a todos los judíos el día 13 de Adar. ¿Esto es un decreto divino? ¿Es algo que se puede revocar o es algo que no se puede revocar? Midrash. Bien. ¿Es algo inamovible? Entonces, ¿qué le dice Eliyahu? Le dice, lee bien lo que pone. Lee bien lo que pone. Dice, Leashmit la arogu la ved. Leashmit es exterminar, la arog es matar, leaved es hacer desaparecer. ¿Sí? Pero leaved, leavedam, es lo que quería Amán, leavedam, hacerlos desaparecer. ¿Sí? Le dice Eliyahu a Naví, léelo bien. Pone lo vedam. Leavedam, la medalef, lo vedam, no con sangre. Es decir, efectivamente hay un decreto divino contra el pueblo de Israel, hay una acusación contra el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene varias cosas que, vamos a decir, le reprochan. La historia de Purim empieza ¿con qué? Con el banquete de Hashverosh. Pero para entender la historia de Purim tenemos que irnos mucho antes. A la destrucción del templo y a la profecía que habla sobre los 70 años del exilio. Esto lo conté en el otro shiur. ¿No lo conté? Hay una profecía, no sé si el cuaderno adecuado. Hay una profecía que nos dice el profeta eh, Yirmiyahu. Dice, así dijo Hashem, cuando Babilonia llega al cabo de 70 años plenos, me acordaré de vosotros y cumpliré mi bien hacia vosotros y os traeré a vuestros lugares. ¿Qué está diciendo el profeta? Que Hashem ya le puso fecha de caducidad al exilio de Babilonia, 70 años. Pero claro, como cualquier buena profecía, le faltan datos. ¿Cuál es el dato más importante en esta profecía? ¿Desde cuándo empieza a contar? Entonces cada uno empieza a contar. Nabucodonosor empieza a contar, Baltasar, el siguiente, empieza a contar, Koresh, llega a Hashverosh. Cada uno en sus cálculos, cuando llegaba el momento de que habían pasado 70 años, se hacía una fiesta. ¿Sí? Y a todos les fue mal. Nabucodonosor fue conquistado por los persas, Baltasar murió. Bien, a Hashverosh llega y nuestra historia de Purim comienza y dice, al tercer año de su reinado hizo una gran fiesta. ¿Por qué al tercer año? ¿Cuándo hacen los reyes una fiesta? Cuando son coronados. Al principio de su reinado. ¿Por qué tuvo que esperar 3 años? Porque al cabo de 3 años, según sus cuentas, habían pasado 70. Y él estaba pendiente. Nosotros cuando vemos la historia, la vemos o la historia que nos cuenta el Tanaj o la historia que nos cuentan los libros ¿cómo se llama esto? La editorial esta que hace los libros de texto. Santillana. Ok, muy bien. O la historia del Tanaj o la historia de Santillana. Bien. Pero en realidad, la historia es la misma. Los reyes tenían miedo de esa profecía y lo tenían en cuenta. Estaban pendientes de ello. Y entonces Ahasverosh espera hasta el tercer año para hacer una fiesta. ¿Y qué hace en esa fiesta? Ahora sí, saca todos los tesoros expoliados del templo de Jerusalén. Utensilios de oro, ¿sí? Bekelim, Mikelim, Shonim, tal. Y estaba vestido Lejabod Aret, ¿sí? Con magnificencia, que son las mismas palabras que utiliza la Torah para hablar de las ropas del Kohen Gadol, y ahí aprendemos que estaba vestido con las ropas del Kohen Gadol. A una fiesta sí, sí, sí. A una fiesta sí. Los judíos deberíamos ir, porque esa fiesta que viene a hacer, viene a desafiar a Dios, ¿no? Tú prometiste 70 años y yo pude con ellos.
y aquí estoy, y como desafío, ¿sí? Para demostrarte que te vencí, saco todo esto. ¿Quiénes estaban en la fiesta? Los judíos. Ahasverosh les dijo, por favor, venid, participad. Os voy a poner vino kasher, os voy a poner comida kasher, todo meadrin, ¿sí? Pero el sentido mismo de la fiesta era algo que no estaba bien. Entonces sí que es verdad que hay una acusación contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le dice Eliyahu Anabí a Mordejai? Le dice, Lóveda. Es decir, el decreto no está sellado con sangre. Esto justifica que Amalek se despierte y los quiera exterminar, porque acudieron a una comida en la cual había esta gama del rey de otra nación en la cual estábamos en Galut. O sea, ¿me entiendes? זה המידה ששווה Mira, el, lectura primaria. Entonces parece un poco, en el Pshat parece un poco mira, tierno, pero ok, vamos a buscar es como decir otro versículo de la Megilá. que se fueron a comer en 37, 1937 o 35 en el palacio en Alemania, yo qué sé, y entonces vino la Shoah. No, Bueno, es un intento de exterminación. nosotros no podemos hacer esos cálculos. Así, si yo cuento esto No, es pero porque hay una base para ello. Ahora, muy bien, entonces, bien, déjame seguir porque vamos a ver. Cuando Amán viene a ver a Hashverosh, la Megilá, nosotros, ¿cómo nos imaginamos a Hashverosh? Un rey borrachín, ¿sí? Un poco tonto, ¿sí? Ahasverosh no era para nada tonto. Dice, Vayhibime a Ahasverosh, fue en los días de Ahasverosh, u Ahasverosh. Él era Ahasverosh. Dice Rashi, él con su maldad. Ahasverosh odiaba tanto a los judíos como Amán, pero tenía miedo. Bien. Cuando viene Amán a decirle a Ahasverosh, quiero matar a los judíos, ¿cómo se lo presenta? Le dice, Yeshno Amejad, hay un pueblo que está, Mefuzaron Forad, que está disperso entre todos los pueblos que tienes en tu reino, y que sus leyes son diferentes, lo hablamos el otro día, ¿no? De la mosca, él no acatan nuestras normas, perfecto, desprecian al rey, muy bien. Yeshno Amejad, los sabios vienen e interpretan todo el versículo, dice, Yeshno viene de Lishon, dormir. Es decir, viene Amán le dice a Hashverosh, quiero matar a los judíos. Y a Hashverosh le dice, tengo miedo de su Dios. Tengo miedo de su Dios. Le dice, no te preocupes. Y es no, están dormidos. No van a poder clamar a Dios porque están dormidos. Pero le dice, no, pero algo tienen en sí. Amejad. Es un solo pueblo, están unidos. Dice, no, no están unidos. Me fusaron forad ven a mí, me están totalmente esparcidos entre los pueblos. Y eso es lo que hace que Ahasverosh diga, ok. Entonces, tú me dices, ¿esto justifica el que sea el exterminio por Amalek, etcétera, etcétera? ¿Sabes qué? El pueblo está dormido. Cuando el pueblo está dormido, nos dicen nuestros sabios, son palabras a lo mejor que pueden sonar un poco duras, pero nos dicen que cuando llegue el momento en el cual tenga que llegar el Mashiach, ¿sí? Toma llaves. Y cuando llegue el momento en el que tenga que venir el Mashiach, que el pueblo de Israel va a hacer teshuvah sí o sí. O vamos a hacer teshuvah, porque nosotros elegimos hacer teshuvah. Dice, o Hashem va a mandar a un rey tan malo como Amán, que con sus decretos va a hacer que despertemos hacia la Teshuvah. ¿Bien? Entonces el concepto es ese. A veces, sí, a veces necesitamos un palo. ¿Bien? Muy bien. Y entonces, esa acusación contra el pueblo de Israel, ese decreto, es un decreto que viene y que
Mordejai dice, ¿tendrá solución o no tendrá solución? Y eso es lo que le responde León Naví. Le dice, Lovedam. Es decir, no está sellado con sangre. Quiere decir que es algo que se puede romper. ¿Bien? ¿Cómo se puede romper? Bueno, reúne a todos los judíos. Vamos a hacer teshuva, vamos a despertar, vamos a activar. Lo habíamos hablado en alguna clase anterior. Purim es el concepto de hacer de abajo. Sí, hablamos de Matán Torah, que tenía dos etapas, ¿no? Lo que venía de arriba y lo que venía de abajo. Y Purim es el despertar de abajo. ¿Bien? Se prevaleció sobre Pesa. Najón, muy bien, muy bien. Ahora, tenemos un problema. En la Megilá de Esther, nosotros sabemos que no aparece el nombre de Dios. Pero Dios está insinuado en la Megilá de Esther. No directamente, pero sí insinuado. A veces la Megilá de Esther viene y dice el rey Ahasuerós. Y a veces dice solamente Amelech, el rey. Cuando dice solamente el rey, dicen nuestros sabios, se refiere también a Hashem. Por ejemplo, es muy bonita la imagen, sí, a lo mejor muy romántica, podríamos decir, que dice que en aquella noche el rey no podía dormir, ¿sí? Antes de que viniesen, claro, antes de que viniesen a por Amán venía a hablar de la horca que había preparado para Mordejai, sí, el rey no podía dormir, ¿por qué? Porque realmente Hashem estaba preocupado por su pueblo, sí. Pero también nos dice la Megilá, dice, le dijo el rey a Amán, el rey, toma mi anillo, escribe lo que tú quieras. Y aquel decreto que está escrito en nombre del rey y firmado con el anillo del rey, no se puede anular. Anular. Ahora, si es Ahashverosh, lo entiendo, dice, no se puede anular, pero cuando es un decreto de Hashem, es un decreto que no se puede anular. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en Purim? ¿Anulamos el decreto? No lo anulamos. ¿Qué hicimos? Dijo antes Rachel, no, lo empujamos. Lo empujamos un año más. Y el año siguiente, ¿qué hicimos? Lo empujamos un año más. Y el año pasado, ¿qué hicimos? Lo empujamos un año más. Entonces, ¿cuál fue la solución contra el decreto del rey? El decreto de Mordejai, ¿verdad? Que también fue escrito en nombre del rey y firmado con el anillo del rey. ¿Cuál fue? Que el día 13 de Adar los judíos tenían que salir ¿a qué? A luchar por sus vidas. Entonces el decreto está en vigor en el cielo. El decreto está en vigor en el cielo. Y nosotros cada año, haciendo Tanit Esther y haciendo Purim, lo que hacemos es empujar el decreto un año más. ¿Y tipo que hemos hecho eso? ¿Por qué? Porque un decreto que está escrito en nombre del rey y firmado con el anillo del rey no se puede anular. Y el rey quiso. Que no quiso. No es una cuestión de quiso. Es una cuestión de que dice aquí salir a, perdón, se retrasa y de salir a defenderse. Análogo a la actualidad con la amenaza del reino iraní, antigua Persia. Es verdad, es verdad. Uno se pregunta cuando en un año nosotros vemos que esas personas que odian a los judíos cobran mucha fuerza, es porque tenemos que hacer un trabajo especial en este Purim. Secuestraron, que liberaron, que dice que lo que más la chocó, que tenía dentro de todas las cosas horribles que vivió, fue ver el odio que había en los ojos de cada persona que la veía. Un odio profundo, algo que nunca, nunca en su vida había visto en un ser humano. Ujú. Se conectan lo que está diciendo. Muy bien. Entonces, eso es en realidad lo que tenemos que tomar en cuenta con respecto al ayuno de Esther. El ayuno de Esther es un momento clave en el año. Bien, porque realmente nos estamos jugando que podamos empujar el decreto un año más. ¿Hasta cuándo? Que venga Mashiach.
Pero hemos dicho que también cuando venga Mashiach vamos a ir a ayuno. ¿Sí? Entonces, ¿hasta cuándo? Cuando venga Mashiach, una de las cosas que va a hacer es que Metamalek. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué Purim tiene que ser una vivencia? Sí, aquí, perdón, leo los comentarios que están en el chat. Dice, hay una amenaza de exterminio global a través de la yihad unificada y por eso es más que nunca tenemos que conseguir que Kadosh Baruj Hu revoque ese decreto. Ok, eso, muy bien. Ahí, ¿qué estaba diciendo? Ah, la vivencia, muy bien. Estaba diciendo antes a los chicos que estaban aquí, todo el calendario, todo el calendario está basado en qué? No está basado en festejar Rosh Hashanah porque es Año Nuevo y Sukkot porque hacemos una cabaña. Nosotros tenemos que, de cada una de las fiestas, ¿sí? Salir con un cambio profundo en nosotros, ¿sí? Uno tiene que salir de Sukkot y después de haber estado una semana en la Sukkah, salir con reforzado en su bitajón y en darse cuenta de que todo lo que yo tengo, sí, en realidad es accesorio, porque a fin de cuentas todo viene de Hashem y yo tengo esa confianza en que Hashem me va a dar lo que yo necesito. Pero si yo salgo de Sukkot y estoy igual que como entré, entonces estoy dando vueltas en círculo en mi vida. Bien. ¿Cuál es el cambio que tiene que producir en nosotros Purim? ¿Cuál es el cambio que tiene que producir en nosotros Purim? En Purim tenemos varios conceptos, varias cosas. Bien, Purim por excelencia es la alegría. ¿Sí? Hay que estar alegre. Muy bien. Lo primero que tenemos que saber es cuál tiene que ser el origen de esa alegría. ¿Cuál tiene que ser el origen de la alegría en Purim? Responda, responda. ¿Cuál tiene que ser el origen de la alegría en Purim? Casi. Está bien. Sí. Y eso lo vamos a entender como, sabiendo quién es Amalek, ya hemos hablado muchas veces de Amalek. Amalek, ¿cuál es su filosofía? Su filosofía es el azar. Es decir, negar que hay un Dios y que todo funciona en la vida por casualidad. Bien. Cuando yo me doy cuenta de que no todo en la vida es azar, y entonces entiendo que el mundo tiene alguien que lo dirige y alguien que cuida del mundo, que alguien que se preocupa de lo que ocurre en el mundo. Entonces, ¿qué hago? Entonces eso despierta ¿qué? Tranquilidad o alegría, llamémoslo. ¿Por qué? Porque puedes estar feliz. ¿Sí? Entonces, Purim, el objetivo de Purim es encontrar a Hashem detrás de la máscara. Detrás de la máscara que se llama historia. Bien. ¿Cómo encontramos a Hashem detrás de la máscara? Fijaos, hay una clase muy interesante sobre Purim. Que en algún momento la tengo que hacer bien estructurada. Bien. Pero hoy os voy a dar un avance. Nosotros sabemos que en la Megilá de Esther, o en general en los textos de la Torá, cada letra cuenta, ¿sí? En la Biblia, en el Tanaj, cada letra cuenta. ¿Cuántos hijos tenía Amán? Tenía 10 hijos. Era hijos. Y una hija. Muy bien. 10 hijos y una hija. En realidad tenía muchos más hijos. Tenía cientos de hijos. Pero los conocidos que aparecen en la Megilá son 10. Bien. Y cuando hablamos de Migilat Esther, el rollo de Esther es Seter, ¿verdad? El secreto, lo oculto. Muy bien. Pues en ella hay muchas cosas ocultas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial,
¿sí? Esto ya lo saben, no me hagas spoiler. Terminó la Segunda Guerra Mundial, eh, tuvieron lugar los famosos juicios de Nuremberg, ¿verdad? En los juicios de Nuremberg fueron juzgados principalmente los principales líderes del partido nazi, de los generales más importantes, etcétera. Y eran 11, bien, 11 personas que en el juicio principal fueron juzgados. Y todos fueron condenados ¿a qué? A la horca. ¿Por qué a la horca? Estamos hablando de después de la Segunda Guerra Mundial. Podrían haberlos fusilado, o sea, ¿no? Muy bien. De esos 11 acusados, hay uno que no llegó. Se suicidó en su celda. ¿Sí? A ver. Se suicidó en su celda. Quedaron 10. Y todos fueron pasando uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. El último de ellos se llamaba Julius Streicher. Julius Streicher era uno de los ideólogos era el director del periódico este famoso de Spiegel, sí, que era el periódico del régimen. Y antes de morir, mientras el verdugo le estaba colocando la soga al cuello, dijo, ahora me voy con Dios, mueran los bolcheviques y no sé qué. Dijo, y este es la fiesta de Purim de 1945. Dijo, esto es Purim de 1945. Y entonces uno se queda pensando y dice, pero esto ocurrió en septiembre o en octubre, ¿sí? ¿Sí? Y no tenía nada que ver con Purim. Sí, significado. Era el significado. Muy bien. Entonces teníamos 10 jerarcas, 10 hijos de Amán, 10 que fueron ahorcados, 10 que fueron ahorcados. Bien. Ok, el encontrar la similitud es fácil, ¿verdad? Pero hay un paso más. Los 10 hijos de Amán, en la Megilá, en el rollo, en todas las Megilot del mundo, están escritos en dos columnas. Pone el nombre y al otro lado pone Be'et. ¿Sí? El nombre, Be'et. El nombre, Be'et. Este y. Bien. Y dentro de los nombres de los 10 hijos de Amán, hay unas letras que están más chiquititas y una letra que está más grande. ¿Sí? Podría buscarlo, pero lo voy a buscar aquí más fácil. Tenemos en el nombre de Parshandata, tenemos una Taf chiquitita. En el nombre de Parmashta, tenemos una Shin chiquitita. Y en el nombre de Vaizata, tenemos una Zain chiquitita y una Vav grande. Vav, muy bien. Entonces, que tenemos Taf, Shin, Zain, es decir, 707. Y la Vav es 6, es decir, como es grande, sexto milenio, 5.707. 5.707 es el año 1946, cuando tuvieron lugar cuando tuvieron lugar es el año justo porque fue después de Rosh Hashanah, el año de los juicios de Nuremberg, que es cuando fueron colgados los 10 hijos de Amán. Bien, pero no solamente eso, ya estamos un poquito más, ¿no? Ahí vamos a dar una vuelta más de tuerca. En, por eso digo que el shiur lo tengo que preparar bien organizado, pero en cierto año, después de muchos años después de la guerra, cuando se liberaron los datos de las cuentas suizas de los jerarcas nazis en los bancos suizos, había una cuenta que estaba asociada a Adolf Hitler, Mark Shemo, donde se cobraban todos los derechos de autor del Mein Kampf. ¿Sí?
Cada vez que se imprimía, pum, se mandaba el dinero ahí. Y la cuenta estaba a nombre de Max Hamann. ¿Sí? Así que tenemos a Amán y tenemos a sus 10 hijos. Bien. Max es malo. Ok. ¿Qué quiere decir todo esto? Todo esto es muy impactante, muy bonito, muy... Sí, el shiur hay que hacerlo bien hecho, bien. Pero otra vez, el, esto nos ayuda a darnos cuenta de que, dos cosas. Por un lado, que ese decreto se renueva y el decreto está ahí. Hay una historia de una persona, no sé, yo creo que ya la conté, pero no la grabé. Para los que escuchan el shiur de una persona que vivía en Estados Unidos, que un día yendo al trabajo, atropelló a una persona, a un anciano. Y bueno, fue al juicio, no, salió inocente, absuelto totalmente, no tenía culpa, no tenía nada, muy bien. Pero él se quedó tocado, había matado a una persona, ¿sí? Y además era su camino diario para ir al trabajo. Cada vez que pasaba por ahí, decía, yo no puedo pasar por aquí, yo maté aquí a una persona, no estoy bien. Entonces, ¿qué hizo? Se mudó, se fue a mudarse. Ah, perdón, no conseguía calmarse o no conseguía paz. ¿Qué hizo? Fue a ver a su rabino. El rabino que le dijo, ¿eh? El rabino que le dijo, mira, eres inocente, no pasó nada, o sea, es un accidente, no, ¿qué puedes hacer? No, no, pero yo no me encuentro bien, yo necesito tranquilidad, necesito. Le dijo, ¿sabes qué? Vamos a escribir una carta al Rav Kanievski. Rav Kanievski en Israel era un Rav, ahora ya falleció, uno de los grandes sabios de la generación, que era capaz de ver en el mundo cosas que nosotros no somos capaces de ver y de entender el mundo con una profundidad que nosotros no somos capaces de entender. Entonces, mucha gente le escribía cartas, ¿sí? Y él respondía, ¿sí? A veces ocurría que la gente va a pedirle refuah shelema para la salvación de la curación de alguien, lo que sea, y solamente con ver el nombre él sabía que esta persona tiene tal enfermedad, ¿sí? Y se va a curar, o esta persona, muy bien. ¿Qué hicieron? Escribieron toda la historia y se la mandaron a Rafa Kanievski. Después de un tiempo le llegó la respuesta. La respuesta, la carta, ¿sí? Abren la carta, el papel, una sola palabra. Amalek. El tipo le dice al rabino, ¿qué es esto? ¿Qué? No, Amalek es el pueblo, ¿qué tal? Pero, ok, y a mí esto no me ayuda. Yo sigo sintiendo esta pesadez en mi alma de que he matado a alguien y tengo que pasar por ahí. ¿Sabes qué? Nada, me voy a mudar. Total, empezó a buscar casa, a mudarse hacia el otro lado de la ciudad para no tener que pasar por ahí. Encontró una casa, una ganga de casa. Estaba a buen precio, era una casa grande, tenía todo lo que quería, ¿sí? Y él veía la casa y decía, mira, esta casa no vale lo que me están pidiendo por ella. Aquí tiene que haber trampa, ¿sí? Si voy al sótano voy a encontrar ahí. No. Tiene que haber trampa aquí. Y entonces le dijo al que le lo estaba vendiendo, le dijo, francamente, dime, ¿cuál es el problema aquí? El techo, las tuberías, ¿qué es lo que no, qué es lo que falla en esta casa? Dice, no, no, mira, esta casa era de nuestro padre y somos 4 hermanos. Nosotros no queremos la casa. Lo que queremos es venderlo lo antes posible y repartirnos el dinero y ya está. ¿Sí? Quitarnos este problema de encima. Bueno, finalmente compró la casa. Bien, compró la casa. Después de un tiempo, sube el desván y de repente se encuentra que se olvidaron una caja, los dueños del padre. Y empieza a buscar, ve, hay fotos antiguas. Y de repente, ¿con qué cae? Una foto de un señor vestido con traje de las SS. Cuando lo mira bien, ¿quién era? La persona que atropelló. ¿Qué le dijo a Lorkenieski? Amalek.
Entonces, mira, Purim es la antesala de Pesaj. Y en Pesaj nosotros decimos que en cada generación y generación se levantan contra nosotros para exterminarnos. ¿Sí? Uno tiene que salir de Purim, decíamos, Purim tiene que hacer un efecto en nosotros. ¿Cuál es este efecto? Tenemos que salir y decir, es verdad. ¿Sí? En el pueblo judío siempre va a tener alguien que venga contra él. Cuando estamos dormidos, muy bien. Cuando estamos dormidos, ¿qué es lo que no somos capaces de ver? No somos capaces de ver que la vida no es azar y que Hashem no está a nuestro lado. ¿Sí? Habíamos hablado de Amalek y la duda, ¿no? ¿Sí? Amalek es la duda. ¿Sí? Cuando yo soy capaz de plantearme esa duda, y eso es también lo que generó esta acusación. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en Babilonia tenía la posibilidad de volver. Y cuando surge la posibilidad de volver, no vuelven. Ok, se acomodaron de la Galut o simplemente tuvieron duda de decir esto de dónde viene. La ves a Dios abriendo el mar, no lo ves. Lo tienes que ver en lo cotidiano, ¿no? En lo cotidiano. Entonces, Eso se pierde, como automatismos, y no lo perdido. cuando tú ves a Dios en lo cotidiano y eres capaz de encontrar a Dios en cada momento, en cada pequeña acción y en cada instante de tu vida cotidiana, entonces eso genera en ti ese sentimiento de alegría. ¿Sí? Y ese sentimiento de alegría, ¿qué es lo que hace? Alejar la duda y alejar esa acusación. Es decir, es la forma que nosotros tenemos de llegar a anular el decreto. ¿Cuál es? Solamente a través de la alegría plena. ¿Por qué la alegría plena? Porque Hashem es presente y está claramente presente en nuestras vidas. ¿Y eso cuándo es? Cuando llega el Mashiach. Vaya Hashem le melech al kol haaretz. Vaya Maui y Hashem echad u'Shem echad. Cuando el mundo se llene de humaleares de Aet Hashem, la tierra se va a llenar de conocimiento de Dios. Ahí no va a haber dudas. Y esa va a ser una alegría absoluta. Shirul Hashem Shir Hadash. Entonces, en este caso, la alegría no es porque el diccionario tradicional viene a definir, la alegría es el sentimiento de completitud. Ujú. No es una alegría tipo decir, es puntual, motivada por algo. La alegría, claro, muy bien. De lleno, de lleno. Por eso en hebreo existen muchas palabras para hablar de alegría. Esta sazón, simja, ¿sí? Gilá, riná, ditzá, kedva. ¿Por qué? Porque la alegría, hay muchas formas de alegría. Es un proceso, pero el objetivo es llegar a la alegría plena. ¿Sí? La alegría es temporal. Shalom, mejor. Shalom es completitud y Reut es amistad. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a estar pleno en tu alegría con Hashem, entonces ya la relación ya deja de ser una relación, es una relación de cercanía. ¿Sí? Ese es eso es lo que tenemos que sacar de Purim. Eso es lo que tenemos que sacar de Purim. Purim no podemos pasar y decir, me emborraché, me lo pasé muy bien y a esperar la próxima borrachera. No, no es un carnaval, es algo que tiene como objetivo generar un cambio en nosotros. Un cambio a través de qué? De la conciencia de qué es lo que nos da alegría. Bien. Y el primer paso, ¿cuál es? Mantenernos en nuestra lucha por la supervivencia, vamos a llamarlo así. Y el segundo es, una vez que hemos conseguido esa victoria a través de ese ayuno y de esa introspección y de esa teshuvah, porque a fin de cuentas el ayuno, ¿para qué sirve el ayuno? Para hacer teshuvah. Perfecto. Bien. Ese es
Eso es lo que tenemos en estos días por delante. Recibí una grabación con mi cabeza verde en su cama con todas las máquinas que le ayudaron a respirar del sufrimiento que él tenía, y el que salía de su boca eran bendiciones. En esa vida, con no sé cuánto de oxigenación, poquísimo de oxígeno, un montón de dióxido de carbono que no podía expulsar su cuerpo, lo único que salía para las era para todos. La nueva sensación o sea, la sensación que percibes escuchándolo es que casi no veía nada, pero lo que salía era si la llama, pues sería que tú podías estar ahí y no sé qué por qué me está pasando. No, él no cuestionaba. Bueno, en ese momento es que no cuestionaba lo que estaba viviendo. Lo único que salía era bendiciones. Pero si me permites, yendo más allá, ¿sí? Tu tío, Alaba Shalom, su momento siempre era en la mesa, ¿cuál era? El momento de los chistes. Podemos dudar de lo bueno que eran o no, pero ¿sí? Su objetivo, ¿cuál era siempre? El alegrar. Siempre los chistes. Así Como que uno tiene su dar de doctorado, tendrá también su dar de chistes. Los dos juntos. ese es el, sí que estas palabras de Torah sirvan para la elevación de su alma. Shua Daniel Bar Yaakov, que se cumple la semana de su partida física, que quede su alma pegada a la vida eterna.